Ya vamos a trabajar en las consultas select. Las consultas select permiten extraer, ya saben, información de una o varias tablas, ¿ya? De una o varias tablas, de acuerdo a uno o varios criterios. ¿Ya? Criterios se llaman a las condiciones, por si acaso, que ya hemos aprendido. ¿De acuerdo? Muy bien. La estructura básica para mostrar el contenido de una tabla sin restricciones es select asterisco from y el nombre de la tabla. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos en este caso nuestro programita, ¿ya? Donde aquí colocamos justamente el código select asterisco from empleados, ¿ya? Entonces, esa es la instrucción que nos permite ver el contenido de nuestra instrucción. Ahora, en base a esto, lo que está diciendo es seleccionar todas las columnas de la tabla empleados. Seleccionar todas las columnas de la tabla empleados. Muy bien. Vamos a aprender dos palabras que se utilizan, se usan en esta consulta. Uno es la consulta, los atributos o la cláusula order by. C1, C2, C3, etcétera, y ask o desk. Muy bien. ¿Qué hace este parámetro? Lo que hace es ordena una tabla, ¿ya? De acuerdo al campo o campos establecidos en el orden establecido. Ejemplo, si decimos order by, significa ordenar por. El by significa por, ¿listo? Order by significa ordenar por. Entonces aquí se coloca por decir nom. Si yo coloco esto, order by nom, significa que va a ordenar por la columna que se llama nom, ¿ya? Que debe contener seguramente nombres. Muy bien. Si coloco order by nom, pero añado esta palabra reservada, desk, significa, primero ask. Ask significa que va a ordenar ascendentemente. El orden es ascendente. ¿Se entiende ahí? Si yo pongo order by, ordenar por la columna, cualquiera que sea, cualquier columna, ya sea fecha, no, cadenas, cualquier columna ordena, ¿ya? No hay restricción de que sea una cadena la columna, o tenga números, o tenga fechas. Cualquier columna se aplica el order by. Entonces, si pongo la palabra desk, significa que el orden es descendente. De ahí viene desk. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, en el primero, ustedes han visto que no he colocado ni ask ni desk. ¿No es verdad? Cuando no se coloca, por defecto es ascendente. ¿Ya? Ya sea en el Excel, en el Word, ustedes han aprendido a ordenar, ¿no? Datos, columnas, filas, ¿sí o no? Entonces, saben que por defecto cualquier ordenador, en cualquier equipo, en cualquier paquete o aplicación, por defecto siempre ordena ascendentemente, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a venir acá y vamos a ordenar. A ver, vamos a ordenar por el nombre. Fíjense que el nombre acá está desordenado, ¿no? A ver, nos fijaremos un poquito en el orden. Aquí está
dice Zamorano, Villanueva, Laime, Besíos, está totalmente desordenado el nombre. Entonces vamos a ordenar. Entonces dice seleccionar todas las columnas. Ya están seleccionadas todas las columnas. ¿De qué tabla? De la tabla empleados ordenados por order by se pone. ¿Ya? Order by. ¿Y cuál es la columna por la cual queremos ordenar? Entonces ahí elegimos que sea el carnet, lugar, el nombre, el sexo, el cargo, sueldo, cualquiera de las columnas. Si yo quiero por el nombre, entonces es la columna nom. ¿Se entiende, no? Entonces ponemos nom, no importa mayúsculas o minúsculas. Puse mayúsculas, pero voy a poner para ubicarme mejor minúsculas. Entonces, ejecutamos esta consulta F5 y fíjense, los nombres han sido ordenados. Aguilar, Aguilar, Aruquipa, Ayala, B, C, E, F, G, M, P, hasta la Z. ¿Se ha entendido? Pero si al nom le añado ask, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? No va a suceder nada. ¿Por qué? Porque por defecto es ascendente. Y si le pongo ascendente, pues no modifica la anterior consulta. Hago clic y es la misma consulta. ¿Se entiende? Donde sí va a haber ahora modificación es si cambio en vez de ask de ascendente a la palabra desk de descendente. No importa si pones en minúscula porque la máquina te lo pone en mayúscula. F5 y fíjate ahora que el orden ha cambiado. Ceballos, Zamorano, Villegas, Terán, Manuel, hasta la letra A. Aguilar, Calle, Pedro. ¿Se entendió esa parte? Bien. Una vez que tenemos ordenado, por ejemplo, yo quiero ordenar, fíjate ahora bien, mira, ¿por qué en el formato que has escrito, Inge, has puesto campo 1, campo 2, campo 3? ¿Se puede ordenar por varios campos? Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 o 3 hermanos en un listado, ¿cómo tendría que ordenar? No puede ordenar como sea, ¿no? De acuerdo al apellido, toditos son iguales. El apellido paterno es igual. El apellido materno va a ser igual. Lo que va a variar va a ser el nombre de cada uno de ellos. Si uno se llama Alberto, tendrá que estar primerito. Si el otro se llama Carlos, tendrá que estar segundo. Y si el otro se llama, no sé, Remberto, tendrá que ser tercero. No se puede ordenar como sea. Entonces, ahí estamos utilizando 3 columnas de ordenación. En este caso, por ejemplo, digamos, si yo pongo order by, pongo apellido paterno, entonces va a ordenar por el apellido paterno. Pero al ordenar el apellido paterno, puede que los 3 hermanitos que están en mi lista salgan desordenados en su nombre. Entonces, debo utilizar el segundo campo para ordenar. Sería el apellido materno. Cuando ordeno por el apellido materno, entonces los 3 van a seguir ordenados correctamente por el apellido paterno y materno, pero en el nombre todavía siguen desordenados. Entonces tengo que añadir el tercer campo, que sería el nombre, para que recién toda la lista esté correctamente ordenada. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasa, Inge, si hacemos así? Al APAT le hacemos ask, al AMAT le ponemos desk, y al nom le ponemos desk. Ese tipo de variaciones se puede permitir siempre y cuando tú quieras que una determinada columna se ordene en forma ascendente. Y después de haber sido ordenada en forma ascendente, la segunda columna, en función de sus grupos, se ordene en forma descendente. Y luego el tercer campo, de acuerdo a los grupos creados, se forme en orden descendente también. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Ya, fíjate bien. Yo quiero ordenar por el sexo, ¿listo? Por el sexo. Entonces, ¿qué voy a poner? Simplemente voy a decir, seleccionar todas las columnas de la tabla de empleados y ordenar por la columna sexo. La columna sexo está escrita sexo, tal cual está. Sexo. Listo. F5. Pero fíjate que el sexo ha sido ordenado. Mira, todos los femeninos están primerito con F y todos los masculinos, y hay uno que no dice masculino, dice maseulino. Esos son errores que se escriben cuando se ingresa mal la información. Y cuando se ingresa mal la información,
puede ocurrir problemas en la búsqueda de datos. Si yo digo contar femeninos y masculinos, me va a contar menos y me van a salir en total 29 empleados, aunque en la realidad son 30. Y yo como gerente voy a decir, ¿por qué me salen 29 empleados si son 30? Es porque el sexo de uno de ellos no está correctamente escrito y la máquina no lo toma en cuenta en alguna consulta por el sexo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ingresamos los datos. Por eso en la parte de programación nosotros tenemos que cuidar lo que se llama la validación de datos, ¿ya? Que si tiene que ingresar cadenas, tiene que ingresar cadenas. Por ejemplo, el curso de un estudiante no se puede ingresar a mano. Hay que ingresar con un cuadro combinado, con un radio group, ¿no? Hay que hacer que el usuario elija, no escriba, porque al escribir es donde se cometen mayormente los errores. Ahora, fíjate bien. Yo quiero dos listas, quiero la lista de femeninos y masculinos, pero acá yo saco esta lista y lo puedo imprimir utilizando ya sea una consola o una aplicación de impresión, ¿no? Teniendo esta consulta. Pero yo quiero que la lista de las femeninas esté ordenada. Como ustedes pueden ver, ha ordenado por sexo, está correctamente, masculino después, pero los nombres están desordenados. Entonces, necesito primero, escúchame bien ahora, aquí viene eso, en el orden en el que quieres ordenar. Primero tienes que elegir qué columna deseas ordenar primero. ¿Qué grupos deseas ordenar? ¿No? Entonces el grupo primero que deseo ordenar es el sexo. Ya está ordenado por el sexo. Ahora dentro de cada grupo, eso creo que me entiendas, ¿ya? Cuando yo escribo esto, cuando yo escribo así, APAT, voy a eliminar esto para que se entienda, esto también, está diciendo que primero hay que hacer grupos en función de esta columna. Una vez que tenemos grupos en esta columna, hay que ordenar grupos por una segunda columna. Y si todavía hay, por una tercera. Y puede haber una cuarta, una quinta, no hay problema, ¿ya? Entonces, en este caso tengo dos grupos de ordenación. ¿Cuáles son esos grupos? Primero es el sexo. Ordeno por el sexo, ya están mis dos grupos. A ver, chicas, vengan acá. Se hace un grupo acá. A ver, los varones, vengan acá. Es más o menos así lo que está sucediendo esto. ¿Se dan cuenta? Pero dentro de cada grupo necesito que estén ordenados alfabéticamente. Entonces, la primera columna de ordenación es el sexo, coma, y la segunda sería el nombre. No necesito decir ascendente o descendente porque ambos, por defecto, van a ser ascendentes. A ver, hagamos coser y fíjate bien ahora. Mira, ya está femenino y masculino. Ahí no ha sufrido ninguna variación, pero sí ha sufrido el nombre. Dentro de los femeninos, mira, Alarcón hasta Ceballos, todas las femeninas. Y todos los masculinos, desde, este marca está de más porque es masculino acá, desde Aguilar hasta Villegas están bien ordenaditos. ¿Se dan cuenta? Escúchame bien ahora. Si en esta columna nombre todavía se repitieran algunos valores, puedo hacer otro grupo para ordenar por otro criterio. ¿Me están entendiendo? Ya. Ahora, esa es la consulta entonces. ¿Qué consulta hemos hecho? A ver, order by, hemos hecho, primero hemos colocado sexo, ese es el primer grupo de ordenación. Entonces está diciéndole, por favor, ordénense por el sexo, hagan grupos. Muy bien, a ver, todos los masculinos, todos los femeninos, listo. Dentro de cada grupo, ordénense ahora por el nombre. Entonces se ordena por el nombre, ¿de acuerdo? Ya, ahora, quiero ordenar por ciudades, ¿listo? Por ciudades, por el lugar donde está expedido el carnet de identidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Order by, la columna sería lugar, ¿no ve? Ordenar por el lugar. ¿Se entiende eso? Seleccionar y ordenar por el lugar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, si hacemos coser esto, va a ordenar por el lugar, mira, en forma alfabética. Está C de Cochabamba, L, O, luego Santa Cruz. Están solo, ¿cuántos grupos se han hecho? De Cochabamba hay 3, de La Paz hay 3, de Oruro hay varios, la mayoría, y de Santa Cruz hay uno solito, ¿no? Si quiero ordenar dentro de cada ciudad la lista de las personas, añado ¿qué cosa? El nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces,
coma nombres, por si acaso, cuidado, punto, nom. Entonces, F5, y fíjense, dentro de Cochabamba hay solo 3, pero esos 3 han sido ordenados. Machicado, Montes, Vega. ¿Ve? Están ordenados los cochabambinos. Los paseños, que son 1, 2, 3, 4, 5, están ordenados desde Aguilar hasta Echenique, ¿no? Están ordenados A, B, C hasta la E. Y de Oruro está ordenado desde la A hasta la Z. Y Santa Cruz es uno solito, no tiene por qué ordenarse, sería Villegas simplemente. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué creen que va a suceder si entre lugar y nombre yo coloco el sexo? ¿Qué va a suceder si ordeno así? Lo primero es, si digo ordenar por el lugar, vamos a hacer grupos. Primero sería 4 cochabambinos van a ser un grupo, ¿no es verdad? Luego van a ser grupo 5 paseños, porque ahí se nota que son 5 paseños, acá está. Y luego los demás son orureños y un cruceño. Entonces, ¿cuántos grupos están armando? 4 grupos. ¿Me están entendiendo? Ya. Luego de armar el grupo, ahora voy a hacer dentro de cada grupo, ¿qué grupos voy a hacer ahora? Por sexo tengo que agrupar, ordenar. ¿Me han entendido? Tengo que agrupar por sexo. Entonces, los femeninos en Cochabamba se van a poner primero y los masculinos después. Los paseños femeninos primero y los paseños femeninos. Porque fíjense, hay Cochabamba, toditos son femeninos. No va a haber problema. Pero en La Paz hay femenino, femenino, también puro femeninos. Pero en Oruro sí hay masculino, femenino, todo está mezclado, no hay grupos, ¿no? Entonces, se va a hacer grupos por el sexo. Y dentro de cada sexo, voy a ordenar por el nombre. Eso es lo que va a suceder. A ver, veamos si ocurre eso. Clic. A ver, un ratito. Lugar. Sexo, no. Está bien, a ver. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Siempre un carácter especial se pone ahí. Hay que hacer enter, ¿ya? Van a hacer un enter ahí. Listo, ya está. Ahora, vamos a verificar. Primero, cochabambinos. Ya está el grupo de cochabambinos. Por el sexo, toditos son femeninos. Dentro de los femeninos está ordenado alfabéticamente. Mira, Machicado, Montes y Vega. ¿Se entiende? En La Paz tampoco hay mucho problema, ¿no es verdad? En La Paz, fíjense bien, tengo por el sexo femenino, toditos son femeninos y están ordenados alfabéticamente. A, B, C, E. Oruro, ahora mira, Oruro, desde acá, Oruro está dividido en 2 grupos. Ahora mira, primero los femeninos y luego los masculinos. Hay uno medio, ¿no ve? Ya, pero están ordenados en 2 grupos. Vamos a corregir enseguida esto. Y dentro de cada grupo, ya sea femenino o masculino, de los orureños está ordenado alfabéticamente. Mira, los femeninos orureños está de la A a la Z y los orureños masculinos está de la A a la B, que es hasta ahí donde llega. ¿Se entiende? Mira, ahí está, ¿no? El lugar, Oruro, primero están los femeninos y ahí está, desde Alarcón, ahí está, voy a mostrar, desde Alarcón hasta Ceballos. Y el segundo grupo es desde Aguilar hasta Villegas. Marca, se está decidiendo. ¿Listo? Muy bien. ¿Se entiende, no ve? Entonces, el orden implica los grupos que vas a ir ordenando. Y puedes ordenar más. Si fuera por el nombre repetido, entonces otro grupo más puedo añadir para seguir ordenando. Entonces, con una simple consulta, puedo ordenar millones de datos en una fracción de segundo. Imagínate si esta lista de empleados, que son 30 nomás, te dieran las fichas, los cardex impresos, ¿qué tiempo tardarías en hacer este orden que acaba de hacer la máquina? ¿Ah? Entonces, ahí podemos nosotros ver las ventajas de esta cláusula que estamos aprendiendo, que se había llamado, ¿qué? Order by. ¿Qué significa order by? Ordenar por. ¿Qué significa? Ordenar por. ¿Por cuántos grupos podemos ordenar? ¿Por cuántos grupos podemos ordenar?
Varios grupos. ¿Cada grupo podemos ordenar en el orden que queremos? Claro que sí. Miren lo que voy a hacer ahora a esto. Estoy diciendo seleccionar de la tabla empleados order by lugar sexo nombre. Ahora, el sexo quiero ordenar al revés, pero sin dejar de ordenar por el nombre. Miren los orureños. Primero estaban los femeninos, luego los masculinos. Ahora voy a poner desk al sexo. Desk. Entonces ejecuto. Y ahora mira, en los orureños, fíjate bien, en los orureños, ahora aparecen los masculinos primero, pero sus nombres están ordenados en orden ascendente, porque el nombre no he puesto nada. Y cuando no se pone nada por defecto, se ordena en forma ascendente. ¿Entendido? Ahora vamos a aprender otra cláusula, otra palabra secreta que se utiliza dentro del select, ¿ya? Estamos hoy estudiando esta consulta, esta. Y en esta consulta, ¿qué variaciones se realizan? Estamos viendo que se realiza una variación de poner aquí la palabra order by. Si ponemos ahí al final, entonces la lista que está mostrando se la puede ordenar de acuerdo a los campos y el orden requerido. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a aprender otra palabra. Las palabras top, n, y la palabra top, n, percent. ¿Listo? Top, n y top, n, percent. ¿Qué significa top? Arriba. Lo que está arriba es el top. Lo de abajo se dice bottom. No sé si han visto, ¿no? En inglés. Top, arriba, bottom, abajo. Left, izquierda, right, derecha. Top, arriba, bottom, abajo. La palabra bottom no existe en consultas, solo existe la palabra top. ¿Para qué sirve la palabra top? La palabra top lo que hace es mostrar, escúchame bien, mostrar tal cual está la tabla grabada, los primeros n registros. Los primeros n registros. ¿Dónde se coloca esta palabra? Para que suceda es, se coloca después del select. Se pone así. Select, así es. Asterisco, from y el nombre de la tabla. ¿Verdad? Eso es el estándar. El que no sabe esto es un abusivo, ¿no? El top n se utiliza después del select. Aquí. Top n se pone, donde n es un número. Ahí se usa. Pero nunca, jamás me van a pegar así los textos. No me van a pegar así. El espacio en blanco es lo que hace que la computadora se dé cuenta qué instrucciones están formando parte de la consulta. Entonces, no me van a poner, no me van a quitar esos espacios en blanco. Respeten todos los espacios en blanco. ¿Entendido? Vamos a aplicar. ¿Cómo se aplica, Inge? Bueno, vamos a ir a la lista original. ¿Cómo es la lista original? Simplemente así. Cuando tú pones select asterisco from la tabla, eso es la lista original. Ahí está, tal cual, ha sido grabada, creada, ¿no? Físicamente en algún dispositivo o archivo, ¿de acuerdo? Ahora, quiero mostrar los primeros 5 registros. Entonces se pone, dice, select, y se pone, dice la palabra top. Top, y ahí, ¿cuántos registros quieres ver? 5. Pero cualquier registro, no. Los primeros 5 que están grabados. Cuando grabamos una tabla, se supone que va grabándose abajo, 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 y se va añadiendo hacia abajo, como un cuaderno cualquiera, ¿no? Entonces, los primeros que han sido grabados son estos. Esos son los primeros que van a aparecer. Entonces, venimos acá y le decimos seleccionar los primeros 5, ¿no? De la tabla de empleados. Hacemos clic y ahí está. Un ratito. Otra vez. F5, ahí está. ¿No? Entonces dice seleccionar los primeros 5. Y ahí están los primeros 5. ¿Han visto? Así se saca. Entonces, si yo quiero los primeros 15, F5, ahí están los primeros 15. No, yo quiero 10 nomás. Entonces, los primeros 10. Oh, perdón, 105 puse. Lo siento. Cuando sobrepase el número, saca toda la tabla, pues no hay ningún problema, no hay error, ¿listo? Entonces ahí dice los primeros 10. Entonces, ¿para qué sirve top? Para mostrar los primeros n registros.
los primeros N registros. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué hace la instrucción top n%? Hace lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que hace el n% habla de porcentaje. Entonces, lo que hace el top es mostrar el n% de los registros, ya no en número, ya no en cantidad, sino en porcentaje. Entonces acá, tú quieres, por ejemplo, si yo pongo a esto, mira, ¿cuántos registros tengo en mi tabla? 30. ¿Cuántos tengo? 30. Si yo pongo 10%, el 10% de 30, ¿cuántos son? 3 nomás. Entonces, mira, no es lo mismo top 10 así. El top 10 muestra 10, ahí está. Pero si le agrego percent, está mostrando el 10%. El 10%. Mira, F5, eso es el 10%. Si pongo 50%, ustedes son expertos, ¿cuántos registros me va a mostrar? 15. ¿Por qué? Porque son 30 y el 50%, la mitad es 15. F5 y ahí tenemos el 50%. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya. Ahora, escúchame bien. No existe, voy a quitar ahora este top, ¿ya? Todito el top. Voy a quitar para ver la lista otra vez, original. Ahí está mi lista original con los 30 registros. Escúchame bien la pregunta ahora. Esto es un problema de aplicación. Has dicho, Inge, que solo podemos sacar los primeros registros o los primeros en porcentaje de registros de una tabla. Sí. ¿Cómo hacemos para sacar los últimos? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para sacar los últimos 5? Para sacar los últimos 5. Si vamos por partes, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer con esta lista? ¿Han visto en la hojita que hice? Tendría que ordenar, order by. ¿Por qué tendría que ordenar primero? Pero ahí el nombre está pues. Por la fecha de ingreso, pero en orden descendente. ¿Listo? F5, ya está, mira. Los últimos ahora son los primeros. La fecha ha cambiado en orden descendente. Ahora, a este orden descendente le aplico, ¿qué cosa? El top 5. Y fíjense, ahí están los últimos 5 registrados, ¿no? Como se nos está pidiendo. ¿Se ha entendido? Campos calculables. Son campos, columnas que no existen en una tabla, pero se pueden generar a partir de columnas existentes. Que quede bien claro eso. Un ejemplo. Mostrar el sueldo de todos los empleados, pero incrementado en 100 bolivianos. Yo quiero mostrar esto. Fíjate bien ahora. Yo quiero mostrar... Ahora, no quiero mostrar toda la tabla, ahora vamos a manejar campos específicos. Quiero mostrar, por ejemplo, el carnet del empleado, quiero mostrar su nombre, quiero mostrar su cargo, que sería cargo. No puedo poner car nomás, porque el campo se llama cargo. Si hago ejecutar acá, mira, error me va a salir. Porque dice, no se han especificado valores para alguno de los parámetros requeridos. Significa que algo está mal escrito y no te dice dónde. Entonces, el nombre generalmente es eso. Entonces, al decir say nombre cargo, estoy diciendo muéstrame solo esas 3 columnas. Y ahí está solo esas 3 columnas. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí está. Muestre el carnet, el nombre y el cargo de la tabla empleados. Pero yo quiero mostrar el sueldo más. Ahora el sueldo. Sueldo es, ¿no? A ver, veamos. Sí, sueldo. F5. Sí, el sueldo. Ahí está. Podemos ver que nos está mostrando el carnet, nombre, cargo y sueldo. Ahí está. El carnet, nombre, cargo y sueldo. Por ejemplo, Zamorano es un vendedor que gana 1,200.
Ahora yo quiero hacer aparecer ahí una columna donde aparezca 1300. ¿Por qué? Porque el ejercicio dice claramente mostrar el sueldo de todos los empleados, pero incrementado en 100 bolivianos. ¿Cómo sería incrementado en 100 bolivianos? ¿No? Entonces, simplemente es eso. Fíjate bien. ¿Cómo sería la fórmula para mostrar esa columna? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Pues ahí está bien clarito. Estamos ya mostrando el sueldo que gana. Ahora, ¿qué queremos mostrar? ¿No es el mismo sueldo, pero incrementado? ¿Sí o no? Entonces yo quiero mostrar el sueldo más 100, ¿o no? ¿Sí o no? Esa es la fórmula, F5, y ahí está una nueva columna que no existe en la tabla, pero que acabo de generar, que me indica cuánto sería el sueldo actual, pero incrementado en 100 bolivianos. Ahora, vamos a ampliar ahora los conocimientos programáticos científicos que tienen ustedes. Y vamos a variar el ejercicio de la siguiente manera. Lo mismo, mira, pensá bien, te he enseñado esto. Quiero mostrar el sueldo de todos los empleados incrementados en un 5%. Incrementado en un 5%. ¿Qué tal? A ver, ¿cuál sería la fórmula? Ya no es esto. Quiero incrementado en un 5%. A ver, escúchame bien, voy a borrar esto. Si el fulano gana 1200, voy a agarrar mi calculadora que tengo aquí a la mano y voy a decir 1200 por 0.05%. Eso equivale a 60 bolivianos. 60 bolivianos. ¿Cuánto gana ahorita? 1200. Entonces, ¿cuánto tiene que mostrar? Incrementado en 5%. El 5% es 60 bolivianos. ¿Cuánto tendría que mostrar? 1260. ¿Cómo muestro? Díctenme la fórmula. Ustedes ya son capos en eso. Ya les he enseñado. A ver. Sería sueldo. Pero en programación hemos aprendido cómo incrementar, ¿o no? Les he enseñado cómo hacer un 3% de la nota, 10% de la edad, 5% de la estatura. Les he enseñado a repetir inclusive. A ver. Sueldo, o sea, ahorita es, sueldo es lo que está ganando. ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? Sueldo más el 5%. ¿Cómo se escribe 5%? 0.05, no coma, punto. Si pongo así, le estamos aumentando 5 centavos. No le estamos aumentando su 5%. Entonces, ¿qué le falta aquí? Ya, pero díctenme pues. Por sueldo. Ah, ya está, por fin. ¿No? Entonces, esta nueva columna va a estar formada por el sueldo que gana, pero más el 5%, este asterisco se lee por o de, perdón, de o del sueldo. Sueldo más el 5% del sueldo. Sueldo más el 5% del sueldo. Y ahí está, podemos observar claramente que el que ganaba 1200 ahora gana 1260. ¿Se entiende? Si yo quisiera mostrar solo el 5%, ¿qué tendría que hacer a esta fórmula? Si solo quiero mostrar el 5%. Tendría que posar esto. Nada más, pues. F5 y ahí está su 5%. Eso es lo que tendría que aumentarle. ¿Se entiende o no? Pero han notado que estas columnas
Estas columnas, como no son parte de la tabla, cuando se generan no tienen un nombre. Se pone exp 1004, exp 1000, así. ¿Cómo le pongo un nombre? Ya hemos aprendido eso. Con un A, L, I, A, S. ¿Qué le vamos a añadir? Un alias. A, L, I, A, S. Un alias. Y el alias se pone con la palabra as. As y se pone un nombre. ¿Qué nombre quieres? Incremento que se llame. Inc. ¿Listo? F5 y ahí está. La columna se llama incremento. Este va a ser su incremento. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ya, muy bien. ¿Cuál sería la aplicación? Fíjate bien. Mira esto. Vamos a hacer algo poderoso. Generar la planilla de sueldos. La planilla de sueldos. Y estoy seguro que en Excel han creado una planilla de sueldos. Muy bien. La planilla de sueldos está conformada por estas columnas. Un haber básico, un bono, un total ganado. ¿Qué es el total ganado? ¿Cuál es la fórmula del total ganado ahorita? Ahí está. Tienes el haber básico, el bono. ¿Qué cosa es el total ganado? La suma del haber básico más el bono, pues, ¿o no? Eso es lo que has ganado. Pero vienen los de impuestos y te empiezan a sacar porcentajes, ¿o no? Dice, ahora hay que sacarle del IVA el 13%, por favor, me entrega. De fondos de pensiones básicas, por favor, me entrega el 5%. Por favor, me entrega después el FONBI, el Fondo de Vivienda, me entrega el 3%. Listo. Y ahora el total de descuentos tiene que venir aquí. ¿Y el total de descuentos a qué va a ser igual? A la suma del IVA, más el FOPEVA, más el FONBI. Esos tres valores hay que sumar para saber cuánto hay que descontar. Y luego recién viene el famoso líquido pagable con el que llora el empleado. Y el líquido pagable, ¿a qué va a ser igual? Al total ganado menos el total de descuentos. ¡Qué lindo! ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a hacer eso. ¿Listo? Ya. Primero vamos a mostrar el haber básico. Listo. A ver, hagamos el ejercicio. Posamos todo esto y mostramos el nombre y su haber básico de la tabla empleados. Listo. A partir de ahí vamos a hacer la planilla de sueldos. ¿Listo? Ahí este. F5. No hay haber básico. Sueldos. F5. Ahí está. Listo. Ya tenemos el nombre. Ya tenemos la primera columna. Aquí está. Ya esa es la primera columna. El haber básico. Ese es el sueldo. ¿Listo? Lo que gana ahorita. Un bono. Vamos a generar un bono para toditos. ¿De acuerdo? Entonces el bono va a ser, a ver de cuánto podemos mostrar el bono. Un valor de, a ver si colocamos un valor fijo de 200 bolivianos, más o menos así, se saca ahí. Y ese 200 se va a llamar bono. Entonces F5 se llama bono. Ya tenemos el sueldo, ya tenemos un bono de 200 bolivianos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Por favor díganme que se entiende. ¿Ya? Ahí tenemos un sueldo que ha sido generado y un bono de 200 para toditos. ¿El bono está en la tabla? No, lo he generado. ¿Y a ese campo qué se llama? ¿Qué se llama ese campo que he generado? Campo calculable. Muy bien, porque a veces en el examen pregunto, ¿qué es un campo calculable? Y no saben responder. Es una columna generada que no está en la tabla, pues nada más. ¿Listo? Ya tenemos el bono. Ahora vamos a calcular ¿qué cosa? El total ganado. ¿A qué es igual el total ganado? Ah, muy bien. Después del bono coloca, coma, va a ser el sueldo más el bono, más el
bono. Y eso le voy a llamar TG, total ganado. Pondremos mayúsculas, ¿les parece? No, está bien, ya. F5, y ahí está, mira. Se ha generado el total ganado. ¿Cuánto es su sueldo? 1.200. ¿Cuánto es su bono? 200. ¿Cuánto ha ganado hasta ahorita? 1.400. Ahora le vamos a quitar. 3 porcentajes vamos a sacar diferentes instituciones. Primero vamos a sacarle a su total ganado, ¿cuánto por ciento? 13%. Eso es el IVA. Entonces, ¿cómo generamos? Total ganado, coma, y seguimos. Este from lo voy a llevar abajo. Coma. ¿Cómo se saca el 13% del total ganado? 13% del total ganado. 0.13 del, ¿cómo se pone? Por, muy bien, ese es mi alumno. Del total ganado, porque TG ya existe. Ya existe la columna TG, ¿sí o no? TG. Listo, a ver, veamos. Este le ponemos as IVA. ¿Está bien? IVA. A ver, F5. Ahí está, ya tenemos su IVA. Había sido 182. Mira, le vamos a quitar 182. Coma. Ahora, ¿cuánto le vamos a quitar? Otra columna. Vamos a sacar qué descuento del, ¿qué le llamamos? FOPEBA, Fondo de Pensiones Básicas, es 5%. Entonces, como somos flojitos, podemos agarrar esto, Control C y Control V, y esto sería 5%. Sería 0.05, ¿me están entendiendo? Del total ganado. Y eso le llamamos FOPEBA. FOPEBA. F5, y ahí tenemos. El IVA le pondremos en mayúscula. IVA, listo, ahí está. Ahora sí, mira, ya tenemos el sueldo. Es lo único que teníamos en la tabla, ¿sí o no? No existía más. Esto estamos sacando a partir de eso. Entonces le estamos dando un bono de 200 fijo, entonces se pone así directamente 200 y se le pone un nombre a la columna. Entonces ya puedes utilizar esa columna con este nombre. El total ganado es la suma de esta columna que se llama sueldo y de esta otra que se llama bono, que nosotros le hemos llamado acá bono. Si no pongo este as, no va a poder hacer esa suma. Tengo que ponerle un nombre. Luego el IVA es el 13% de esta columna, que es TG. Este otro es el 5% del mismo TG, de esta columna. Ahora, hacemos una tercera, ¿verdad? Coma. Y abajo puedo seguir escribiendo el 3%, ¿no? Hagan todo en su cuaderno. ¿Y esto se llama qué? FOMBIS. FOMBIS o FOMBIS, ¿no? FOMBIS. Creo que ya no existe esa institución. A ver, veamos. FOMBI le hemos puesto, ya, Fondo de Vivienda, social, pero es FOMBIS, por eso se llama. FOMBIS, listo, a ver, veamos. Ahí está, mira. Ya tenemos el sueldo, el bono, el total ganado, el IVA, FOPEBA, FOMBIS. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué columna? El total de descuentos. ¿Cómo hacemos el total de descuentos? Coma, entonces la nueva columna es IVA más FOPEBA más FOMBIS, que son esas columnas, así se llaman esas columnas, y le pongo un as, que se va a llamar TDES, total de descuentos, F5, y ahí tenemos el total de descuentos, 294 luquitos le vamos a sacar de sus 1.400. Entonces la última columna va a ser el líquido pagable, y el líquido pagable aquí es igual al TG, al total ganado, menos el TDES, el total de descuentos, y le ponemos el alias que se llame LP, líquido pagable. Y, damas y caballeros, ahí les presento su planilla de sueldos hecho con bases de datos y las consultas Select. Muy bien, entonces queda entendido cómo se manejan los campos calculables. En nuestra clase de hoy hemos aprendido la cláusula order by, ordenar por. Hemos aprendido cómo extraer cierta cantidad de registros en número o en porcentaje, tanto de arriba como de la parte final. Y estamos entrando a un campo muy explotado que es los campos calculables. Y los campos calculables no solo se aplican a columnas numéricas, sino se pueden aplicar a fechas, se pueden aplicar a cadenas, que son los básicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros realizamos eso, necesariamente tenemos que entrar a este campo, que se llaman funciones. Y hay 3 tipos de funciones. Uno es de texto o cadena, anoten bien.
el otro son los numéricos y otros son los de fecha y hora. ¿De acuerdo? Entonces, existe un documento, ya les he pasado. Les he pasado un documento donde están funciones. No es necesario que impriman porque es grande el documento, pero ténganlo en su celular, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de eso. Muy bien, fíjate bien lo que voy a hacer con mi tabla ahora. Voy a agarrar todo esto y voy a eliminar y vamos a aplicar funciones a las fechas, ¿de acuerdo? ¿Quieren aprender eso? Como un entremés de lo que vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a colocar carnet de identidad, nombre y la fecha de ingreso de la tabla empleados. Quiero mostrar solo esas tres columnas. F5, esto es un error del sistema, no es de lo que estoy escribiendo, ¿ya? Ay. Aquí está. Es de lo que estoy escribiendo. Aquí está. ¿Listo? Ya. Fíjate bien. Alguien me dice, mira, la fecha de ingreso está día, mes y año, pero está en uno solo. Yo quisiera mostrar por separado el día, el mes y el año de esta fecha de ingreso, por separado. En otras palabras, tendría que mostrar tres columnas. Una columna donde se muestre solo el día, otra columna donde se muestre solo el mes y otra la fecha. En muchos documentos se utiliza por separado, ¿o no? Cuando ustedes van a comprar un boleto para viajar en flota, en su boleto dice día, mes y año, ¿sí o no? Está separado. En muchos sistemas se maneja por separado. ¿Cómo se hace eso? Se hace así. Primero voy a sacar el día, coma, voy a generar una nueva columna. Estoy dentro de los campos calculables, pero utilizando funciones. Para sacar el día de una fecha de ingreso se utiliza la función day. Day, y entre paréntesis se coloca de qué columna quiere sacar el day. Tiene que ser una columna de tipo fecha. Entonces pongo F-inc, es la columna. Entonces hago F5 y mira, ya me lo ha sacado solo el día. Mira, 27, 27, 14, 14. Y eso le pongo as día, coma. ¿Cómo saco el mes? Ya se han dado cuenta. ¿Cómo se dice mes en inglés? Month, con H, y entre paréntesis de la fecha de ingreso, que me muestre el month de la fecha de ingreso, el mes de la fecha de ingreso, y le coloco mes. F5, ya tengo el día por separado, el mes por separado. Ahora quiero sacar el año. Si no saben la palabra año, los voy a mandar a repostería. Eso, qué lindo, se han defendido. Year, fecha de ingreso, y le pongo as. Ahora, no puedo poner año, me sale error, ¿ya? Cuando nosotros manejamos el sistema, las ñes y las tildes no se manejan como campos. El access permite, pero no uses jamás, ¿ya? Puedes colocar, por ejemplo, año, así como que se pronuncia año, ¿no? Eso es lo que van a ver en los libros, para evitar la ñ. Año, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ya tengo por separado el día, el mes y el año. ¿Qué tal? Eso se llaman funciones. Y hay un listado de funciones que como les recuerdo, ya les pasé. Entonces espero que lo aprovechen. ¿Listo? Muy bien. Con eso finalizamos entonces nuestra sesión.